Un viejo dicho afirma que hierba mala nunca muere, pero ningún ser humano está exento de que la muerte, tarde o temprano, lo alcance. Tras semanas difíciles, Ismael El Mayo Zambada no pudo resistir más y fue internado en un hospital debido a su delicado estado de salud. Pero, ¿qué tan grave es su situación? ¿Será que la muerte finalmente ha llegado por él? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. En 2024, la captura de Ismael El Mayo Zambada marcó un punto crucial en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, revelando una intrincada red de engaños y estrategias que llevaron a su detención. La operación que culminó en su arresto fue meticulosamente planificada y ejecutada gracias a la colaboración de diversas agencias federales estadounidenses, destacándose por su complejidad y el alto nivel de artimañas involucradas. Todo comenzó con lo que parecía ser una simple misión de inspección. Zambada, conocido por su aguda intuición y su habilidad para eludir la captura, fue traicionado por un alto mando de su propio cártel. Este individuo, con acceso a información privilegiada y una lealtad cuestionable, logró convencer a Zambada de que debía viajar a Estados Unidos para supervisar supuestas pistas clandestinas en México. Sin embargo, el plan no era más que un elaborado engaño, diseñado meticulosamente para atraer a Zambada hacia una trampa perfectamente orquestada. Sin sospechar el verdadero propósito detrás de su viaje, El Mayo Zambada abordó una pequeña avioneta junto a un grupo reducido de colaboradores. La aeronave despegó con rumbo a un aeropuerto privado en El Paso, Texas, un punto estratégico cuidadosamente seleccionado y asegurado previamente para llevar a cabo la operación de captura. En las semanas previas, las agencias de seguridad estadounidenses realizaron una exhaustiva investigación e idearon un plan detallado para interceptarlo en el momento exacto de su llegada. La operación Fuerza fue el resultado de una colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, organismos que coordinaron esfuerzos para garantizar la aprehensión del narcotraficante. La estrategia no solo implicó una vigilancia minuciosa, sino también el uso de tácticas de sigilo y engaño para asegurar que el objetivo cayera en la trampa sin levantar sospechas. Cuando la avioneta de Zambada aterrizó en El Paso, el operativo ya estaba en marcha. Las autoridades, con información precisa sobre su llegada, guardaron pacientemente el momento exacto para ejecutar el arresto. El instante clave de la operación se produjo cuando, según rumores que circularon en redes sociales, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, y conocido como uno de Los Chapitos, hizo un gesto señalando que Zambada se encontraba dentro de la avioneta. Este movimiento resultó crucial, ya que permitió a las autoridades confirmar con certeza la identidad de su objetivo. La captura de Zambada en el aeropuerto privado se llevó a cabo con rapidez y eficacia. Agentes del FBI y del DHS, quienes llevaban meses preparando la operación, se movilizaron con precisión quirúrgica para interceptarlo junto con su equipo, asegurando que no hubiera margen de error. La intervención fue tan veloz que Zambada y sus colaboradores no tuvieron oportunidad de reaccionar ni de intentar escapar. La sorpresa y el desconcierto se reflejaban en sus rostros mientras estaban rodeados y detenidos por las fuerzas de seguridad. La captura de Zambada no solo representó un golpe significativo contra el narcotráfico, sino que también evidenció el alto nivel de cooperación entre las agencias federales estadounidenses y su capacidad para ejecutar operaciones encubiertas de gran complejidad. Su arresto fue una respuesta directa a las acusaciones que pesaban sobre él, particularmente por conspiración para fabricar y distribuir fentanilo, un opioide sintético de extrema potencia que había desatado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Su detención fue vista como un paso crucial en la lucha contra esta epidemia. La operación que llevó a su aprehensión fue el resultado de meses de investigación y trabajo encubierto, que incluyó la recopilación de inteligencia, la coordinación entre diversas agencias y el uso de tácticas de engaño. La elección de un aeropuerto privado para la captura, así como la manipulación de información para atraer a Zambada a territorio estadounidense, reflejaron la sofisticación y el nivel de planificación detrás de esta estrategia. El Mayo Zambada, un líder del narcotráfico célebre por su astucia y su habilidad para evadir la captura,
terminó cayendo en una trampa meticulosamente ejecutada, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado. Su arresto en julio de 2024 no solo fue un acontecimiento histórico en el mundo del narcotráfico, sino que también subrayó la determinación y eficiencia de las agencias de seguridad de Estados Unidos para enfrentar desafíos de alto perfil. Desde su planificación hasta su ejecución, la operación destacó la importancia de la cooperación internacional y el compromiso con la justicia. Los días de Zambada tras las rejas se convirtieron en una cadena interminable de tormentos. Las celdas eran estrechas, apenas lo suficientemente grandes para estirarse por completo. La humedad impregnaba las paredes, y el aire estaba cargado con un hedor penetrante de desesperación y miedo. Cada mañana comenzaba con el estruendoso sonido de las puertas metálicas abriéndose, seguido de una revisión minuciosa y humillante de su celda. Los guardias, cuyo desprecio era evidente, inspeccionaban cada rincón en busca de cualquier indicio de contrabando o intento de fuga. Los castigos eran constantes y despiadados. Cualquier infracción, por mínima que fuera, era castigada de inmediato. Golpes con porras, insultos y humillaciones eran parte de la rutina. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Zambada pronto entendió que los castigos más severos llegaban sin previo aviso. A veces, en plena madrugada, lo arrastraban fuera de su celda y lo conducían a un cuarto oscuro. Este lugar, conocido entre los prisioneros como el agujero, era una celda de aislamiento total, diseñada para quebrar incluso a los más fuertes. En ese abismo de soledad, el tiempo se desvanecía. No había luz, ni sonidos externos, ni contacto humano. Solo la oscuridad y el silencio absoluto. Una tortura psicológica que transformaba cada segundo en una eternidad. Zambada se enfrentaba a su adversario más implacable, el aislamiento. Podía pasar días enteros sumido en la oscuridad absoluta, sin la menor idea de si era de día o de noche. Los guardias se encargaban de que no tuviera noción del paso del tiempo. Las únicas interrupciones en su encierro eran las visitas esporádicas de sus carceleros, quienes siempre traían consigo nuevas formas de tormento. A veces, simplemente lo dejaban sin comida durante días, observando cómo la falta de nutrientes comenzaba a afectarlo física y mentalmente. Otras veces lo sometían a interrogatorios brutales, utilizando métodos que rozaban lo inhumano. La privación de alimento era una de las tácticas más crueles. Su cuerpo se debilitaba con rapidez. La desnutrición se reflejaba en su piel pálida y sus ojos hundidos. Sin embargo, lo más alarmante era el deterioro de su mente. La combinación del hambre extrema con el aislamiento absoluto comenzaba a desgastar su resistencia psicológica. Los pensamientos se volvieron confusos y las alucinaciones se volvieron frecuentes. En su estado de delirio, Zambada revivía los momentos más oscuros de su vida, atormentado por los fantasmas de su pasado. A pesar de estos brutales castigos, Zambada mantenía una chispa de desafío. Sabía que su caída era motivo de celebración para muchos, pero también entendía que su reputación dependía de su resistencia. Cada vez que los guardias lo sacaban del cuarto oscuro, esperaban encontrar a un hombre quebrado. Sin embargo, aunque su cuerpo estaba debilitado, Zambada conservaba un aire de dignidad que enfurecía a sus captores. No importaba cuántas veces lo golpearan o lo privaran de comida, siempre regresaba a su celda con una mirada desafiante, una silenciosa declaración de que aún no lo habían vencido. Su resiliencia solo provocaba la ira de sus carceleros, quienes, frustrados por su incapacidad para doblegarlo, recurrían a castigos aún más despiadados. En ocasiones, lo dejaban sin agua durante días, esperando que la sed lograra lo que los golpes no podían. Otras veces, lo sometían a temperaturas extremas, dejándolo en celdas gélidas o sofocantes hasta llevarlo al borde de la deshidratación. Pero Zambada, soportado por años de vida en el mundo del narcotráfico, se encontraba la manera de soportar el sufrimiento. Había aprendido a resistir, a aguantar el dolor, porque sabía que mientras mantuviera su espíritu intacto, su historia aún no habría terminado. El declive de Zambada se acentuó tras recibir la devastadora noticia del fallecimiento de su madre,
una figura clave en su vida. A pesar de la violencia y el poder que ejerció durante años, siempre mantuvo un profundo respeto y amor por ella, quien representaba su último vínculo emocional con el mundo exterior. Su muerte lo golpeó con una fuerza abrumadora, sumiéndolo en una depresión de la que nunca logró recuperarse. Encerrado en la celda de una prisión de máxima seguridad, Zambada ya enfrentaba condiciones extremas. Los castigos constantes, el aislamiento y la falta de contacto humano habían debilitado su cuerpo y mente. Sin embargo, la noticia de la muerte de su madre fue la gota que derramó el vaso. El hombre que había sobrevivido a enfrentamientos con rivales y la persecución de las autoridades, ahora se encontraba luchando contra un enemigo imposible de derrotar: el dolor de la pérdida y la soledad. Con el paso de los días, su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. La depresión que lo envolvía tras la pérdida de su madre afectó tanto su estado mental como físico. Dejó de alimentarse, su sueño se volvió intermitente y su fuerza vital comenzó a desvanecerse. Los guardias de la prisión, entrenados para tratar con reclusos peligrosos, no pudieron ignorar su evidente deterioro. Su figura, antes robusta, se volvió débil y frágil, una sombra del hombre que alguna vez se dirigió a uno de los cárteles más poderosos del mundo. A medida que su estado empeoraba, Zambada comenzó a experimentar una serie de complicaciones físicas. Los años de maltratos y torturas, sumados a la profunda tristeza que lo consumía, llevaron a su cuerpo al colapso. Lo que inicialmente parecía un debilitamiento progresivo pronto se convirtió en una crisis médica imposible de ignorar. Ante la gravedad de su estado, los funcionarios de la prisión tomaron la decisión de trasladarlo a un hospital cercano. Fue tomado bajo estrictas medidas de seguridad, esposado y vigilado de cerca. Sin embargo, incluso en ese momento, su condición era crítica. Al llegar al hospital, los médicos comprendieron de inmediato que tenían ante sí a un hombre al borde de la muerte. Intentaron estabilizarlo, pero el daño era irreversible. Su cuerpo, desgastado por años de sufrimiento y ahora consumido por el duelo, ya no respondería. Los siguientes días los pasaron en una cama de hospital, rodeado de equipos médicos y bajo la atenta mirada de los guardias que lo custodiaban. Pero ni la vigilancia ni los cuidados pudieron cambiar su destino. El Mayo Zambada, el hombre que durante décadas había burlado a la justicia y desafiado al destino, enfrentó finalmente su última batalla. Y esta vez, no pudo ganarla. Aunque estaba consciente, su mente parecía ausente, perdida en un mar de recuerdos y arrepentimientos. Aquellos que lo atendieron en sus últimos días comentaron que rara vez hablaban, y cuando lo hacía, sus palabras eran incoherentes, como si estuviera reviviendo momentos de su pasado, atrapado entre la realidad y las sombras de su mente. El 24 de octubre de 2024, Ismael El Mayo Zambada finalmente sucumbió a las complicaciones de salud que lo habían atormentado. Su muerte fue declarada a las 3:45 de la madrugada en una fría habitación de hospital. No hubo llantos ni lamentaciones, solo el silencio que acompaña la muerte de un hombre que durante gran parte de su vida fue una figura temida y respetada. Los médicos determinaron que la causa oficial del fallecimiento fue un fallo multiorgánico, resultado del debilitamiento extremo provocado por el estrés prolongado, la depresión y los abusos físicos sufridos durante su tiempo en prisión. La noticia de su caída se esparció rápidamente, causando un impacto inmediato en el mundo del narcotráfico. El hombre que había sido un pilar del cártel de Sinaloa y que había sobrevivido durante décadas en un entorno de traiciones y violencia murió en completa soledad, consumido por la tristeza y el peso de sus pérdidas. En sus últimos momentos, Zambada no estuvo rodeado por la familia que tanto amó y protegió, ni por los hombres que alguna vez le juraron lealtad. Su muerte fue un recordatorio de que, a pesar del poder y la influencia que acumuló a lo largo de los años, la vida en el crimen organizado suele llevar a un final solitario y amargo. Para muchos, su fallecimiento marcó el fin de una era, pero para otros, fue simplemente el último capítulo en la trágica historia de un hombre que, a pesar de todo su poder, no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones ni de la implacable marea del destino.
Con la muerte de El Mayo, el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa se vio gravemente afectado. Su ausencia dejó un vacío que rápidamente desató disputas internas entre sus antiguos aliados y rivales. Sin su liderazgo estratégico, la organización se enfrentó a una nueva etapa de incertidumbre y conflictos, donde diferentes facciones intentaron tomar el control. El destino del cártel, así como el impacto que la muerte de Zambada tendrá en el panorama del narcotráfico, es aún incierto. Lo que sí es seguro es que su nombre quedará grabado en la historia del crimen organizado como el de uno de los narcotraficantes más escurridizos y poderosos que jamás haya existido. Con la muerte de su líder, el cártel de Sinaloa quedó sumido en un profundo caos, enfrentando desafíos tanto internos como externos que amenazaban con desmantelar la estructura que Zambada había mantenido con mano de hierro y una habilidad estratégica inigualable. Desde el momento en que se anunció su caída, la incertidumbre se apoderó de los miembros del cártel. El Mayo no solo representaba la máxima autoridad, sino también una figura paternal que sabía cómo mantener el equilibrio entre las diferentes facciones dentro de la organización. Sin su liderazgo, comenzaron a aflorar tensiones latentes, alimentadas por rivalidades personales, diferencias en los métodos de operación y la ambición desmedida de algunos miembros. Uno de los primeros síntomas de la crisis fue la falta de un liderazgo claro. Durante su vida, Zambada había sido un líder indiscutible que, pese a sus métodos despiadados, lograba mantener la cohesión interna del cártel. Sin embargo, su muerte dejó un vacío que nadie parecía capaz de llenar. Los posibles sucesores, como su hijo Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco, no contaban con la experiencia ni la autoridad necesaria para controlar a los veteranos del cártel o a los líderes emergentes de las nuevas generaciones. Además, muchos de los hijos de Zambada habían optado por un perfil bajo o se encontraban fuera del país, evitando convertirse en objetivos de las autoridades o de grupos rivales. Esta falta de liderazgo provocó que diversas facciones dentro del cártel comenzaran a operar de manera independiente, desatando una ola de conflictos internos. Aunque las divisiones dentro del cártel de Sinaloa no eran nuevas, con la muerte de El Mayo se intensificaron, pues cada grupo buscaba posicionarse como la nueva fuerza dominante. Los enfrentamientos se hicieron más frecuentes, especialmente entre las facciones más jóvenes, que deseaban imponer nuevas formas de operar, y los veteranos, que aún recordaban la estabilidad que Zambada mantenía. La situación se volvió insostenible cuando los conflictos internos comenzaron a debilitar la influencia del cártel en ciertas regiones estratégicas, abriendo la puerta para que grupos rivales intenten tomar el control. La crisis de liderazgo también dejó en evidencia la fragilidad de las alianzas que Zambada había construido con otros cárteles y organizaciones criminales dentro y fuera de México. Muchas de estas alianzas dependían del respeto y la reputación de Zambada como un líder confiable y astuto. Sin él, la confianza en el cártel de Sinaloa comenzó a desmoronarse, lo que generó incertidumbre en el panorama del narcotráfico. Con su líder histórico fuera de la ecuación, el futuro del cártel de Sinaloa se tornó incierto. Sin una figura que lograra unificar las distintas facciones, el cártel se encontraba en riesgo de fragmentarse aún más, dando paso a nuevas disputas de poder y posibles fracturas internas que pondrían en peligro su hegemonía. Lo que una vez fue la organización criminal más poderosa de México, ahora enfrentaba su mayor desafío: sobrevivir sin la sombra de El Mayo Zambada. Sin la presencia de Zambada, los acuerdos estratégicos que había mantenido comenzaron a desmoronarse. Antiguos aliados se convirtieron en nuevos enemigos, tratando de aprovechar la confusión para ganar territorio o controlar rutas clave del tráfico de drogas. La situación se tornó aún más crítica cuando las fuerzas del orden, tanto en México como en Estados Unidos, vieron la oportunidad de intensificar sus operaciones. Durante años, Zambada había sostenido una red de contactos y pactos que le permitían operar con cierto grado de impunidad. Sin él, esas relaciones se erosionaron rápidamente, y el cártel quedó expuesto a un asedio constante de las autoridades, que buscaban desmantelar lo que quedaba de su imperio. Con cada arresto y cada baja de miembros clave,
La paranoia se apoderó del cártel de Sinaloa. Rumores de traiciones y delaciones se propagaron como un incendio, generando un ambiente de desconfianza y miedo. Nadie sabía en confiar quién. Muchos comenzaron a sospechar que sus propios compañeros estaban colaborando con las autoridades a cambio de reducir sus sentencias o proteger a sus familias. Esta paranoia llevó a purgas internas, donde varios miembros fueron ejecutados bajo la simple sospecha de ser informantes, debilitando aún más la estructura del cártel. Al mismo tiempo, la guerra con otros grupos criminales se intensificó. Organizaciones rivales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, vieron en la muerte de Zambada una oportunidad dorada para expandirse en los territorios que antes estaban bajo el control del Cártel de Sinaloa. Los enfrentamientos entre estas facciones se volvieron cada vez más sangrientos, afectando no solo a los integrantes del cártel, sino también a las comunidades locales, que quedaron atrapadas en medio del conflicto. La muerte de Zambada no solo marcó un punto de inflexión en la violencia y el crimen, sino que también tuvo un impacto devastador en las finanzas del cártel. La fragmentación rápida y la pérdida de territorios clave generaron una caída significativa en las ganancias del narcotráfico. La falta de organización afectó las rutas de transporte y distribución, mientras que muchos de los contactos en el extranjero que solían trabajar con Zambada buscaron otros socios más confiables. La disminución de los recursos económicos se exacerba aún más en las tensiones internas, ya que las facciones restantes luchan por controlar lo poco que queda de las operaciones lucrativas. Mientras tanto, las comunidades locales que alguna vez dependieron del cártel para su sustento y protección quedaron en una posición precaria. Sin un liderazgo centralizado y con múltiples facciones disputándose el poder, estas poblaciones sufrieron las consecuencias de la violencia y la inestabilidad política. La muerte de Ismael El Mayo Zambada marcó el inicio de una nueva era de incertidumbre para el cártel de Sinaloa. Sin su liderazgo, la organización perdió cohesión, influencia y estabilidad, abriendo paso a conflictos internos, traiciones y enfrentamientos con grupos rivales. Lo que alguna vez fue una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ahora enfrenta una lucha constante por su supervivencia. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, no olvides dejarnos tu like para seguir creando más contenido como este. También te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos. Te deseamos un gran día y nos vemos en la próxima entrega.